Muy bien, muchísimas gracias por las aportaciones a todos los grupos. Voy a intentar resumir un poco los temas que han salido y ponerlos en común. Vale, voy a empezar por, siguiendo un poco el orden de la exposición, sobre la pregunta que nos hacía el diputado del PP del procedimiento de voto por correo desde España frente al voto rogado. Lo hemos escuchado en esta sala, en comparecencias previas, decir que, bueno, que en el fondo el ruego del voto era equiparable a solicitar el voto por correo dentro de territorio español. No consideramos que sea lo mismo, lo primero, porque, como había mencionado antes, el ruego tiene que ser aprobado por la Oficina del Censo Electoral y eso te da el derecho a poder ejercer el derecho a voto. En el caso de que por un motivo o por otro en una oficina de correos dentro de España no te permita solicitar el voto por correo, el elector puede, el día de las elecciones, ir a su mesa electoral y efectuar su derecho a voto. Eso no sucede con la migración, en el caso de la migración. Igualmente no es lo mismo realizar envíos postales desde España, con la cercanía que hay a las juntas electorales provinciales o a las mesas electorales en sí, que realizar los envíos internacionales que tenemos que realizar nosotros en cuanto a dificultad, en cuanto a plazos, etcétera. Me refería sobre todo a eso. Entonces, cuando se está equiparando ambas situaciones, consideramos que no son equiparables, ni en cuanto a derecho ni en cuanto a las capacidades técnicas de ambas situaciones. Con respecto al voto electrónico, que han mencionado varios de los grupos parlamentarios, solamente el hecho de que no se pudiera auditar el proceso por parte de los ciudadanos fue motivo de que países como Alemania o Noruega lo declararan inconstitucional directamente. En numerosos otros países se han efectuado pruebas hasta la extenuidad. Me parece que en Reino Unido han hecho más de 30 pruebas con expertos al respecto para decir que los procesos no cumplen las garantías adecuadas. No hay ningún consenso en campos científicos, e independientemente de que se use esta vía de participación para otro tipo de procedimientos, a nosotros nos parece que las elecciones, los comicios electorales y la elección de representantes políticos tienen que tener ciertas garantías que se deben cumplir, y eso implica derechos básicos que se han conquistado con mucho esfuerzo para el voto, como es la universalidad o como es el secreto de voto, y que se rompen con un protocolo de voto por Internet. Sobre la pregunta de los adelantos a la convocatoria electoral, las preguntas de los plazos, voy a intentar resumir. Somos conscientes de que este punto es complicado y de que muy posiblemente requeriría una reforma constitucional para poder ser ampliado adecuadamente. Nosotros creemos que hay que hacerlo porque, como les hemos dicho, el proceso depende muchísimo de que la documentación llegue a tiempo a los electores. También por eso pedimos la descarga telemática de la documentación electoral, que ayudaría mucho a suplir este tipo de problemas. Aún así, consideramos que una reforma sería necesaria, porque además no todo el mundo usa métodos telemáticos en el exterior. O sea, hay una parte de la inmigración que a lo mejor no tiene conocimientos o no tiene disponibilidad. En caso de que no fuera posible, somos conscientes que la Constitución, por el artículo 68, marca la celebración de los 60 días después de la disolución de las Cortes, y que la LOREC, en el artículo 42, marca el pistoletazo de salida, por así decirlo, a partir de la convocatoria de elecciones. Les invitaríamos, lo primero, a que estos 54 días actuales se pudieran ampliar a 60 en el caso de la reforma de la ley electoral, de la LOREC, y en todo caso que se estudiara jurídicamente la posibilidad de disociación de estos dos procesos. No hemos podido entrar nosotros en detalle, pero quizá sería una forma de solucionarlo.
Sobre la circunscripción exterior y la necesidad al respecto, esta ha sido promesa electoral de gobiernos anteriores que nunca se ha llegado a materializar, lamentablemente. Nosotros consideramos que es necesario que los diputados, los representantes de la inmigración tengan conocimiento de la problemática y en cierto modo que la hayan vivido en sus carnes, cosa que no sucede por todos esos problemas que exponíamos al principio, que no es un caso puntual del derecho a la participación electoral, sino toda una serie de derechos que estamos viendo que en un estatuto, sin vinculación de cumplimiento legislativo, por así decirlo, pues no estamos viendo vulnerados, ¿no? Desde eso, sanidad, a pensiones, a un montón de cosas. De hecho, los organismos que tenemos son los consejos de residentes en el exterior. Y bueno, en el caso del voto exterior, por ejemplo, a pesar de que se opusieron desde el principio a la reforma, han sido continuamente desoídos por no tener carácter vinculante sus decisiones. Entonces, por todo esto, nosotros sí que consideramos que es necesario tener representación propia en este Parlamento. Sobre el derecho comparativo con otros países y la actualización del censo cada determinados años, nosotros consideramos que eso es tarea de la Administración, como decíamos antes, que no puede caer en la responsabilidad del ciudadano. Y, de hecho, los mecanismos que proponía la Junta Electoral Central en su día ayudaron muchísimo con el trabajo de hormiguita, creemos que se hizo también desde consulados y demás, a limpiar este censo. Al respecto, diría que en derecho comparativo no sé. Creo que todos, bueno, el caso que conozco más con más frecuencia, que es el de Francia, evidentemente, las medidas que se establecen para la inmigración son las mismas medidas que se establecen para la población residente en el país. Y por una simple cuestión de derecho comparativo, nosotros creemos que esto debe ser la tendencia también en el caso español. No se nos puede aplicar a la diáspora una exigencia extra, aunque sí que se tienen que establecer protocolos particulares por la situación de la migración, pero en ningún caso debe caer en el ciudadano. Sobre los matasellos y las papeletas, creo que hacemos una mención específica también en el informe al respecto, porque además en muchos países el sistema de correo no usa matasellos, o sea que no hay forma tampoco de verificar cuándo se ha enviado el voto. En cualquier caso, cuando se envía no es importante, lo que es importante es que se reciba a tiempo en el consulado antes del envío a las juntas electorales provinciales. Entonces, está especificado que consideramos que ese requisito se debe eliminar. Y me queda mencionar también sobre modelos de derecho comparado, sobre otros países y sobre la situación particular de la migración española. Nosotros sí que consideramos que hay una falta de estudio en cuanto a nuestra situación en el exterior y que evidentemente cada país tiene una emigración que se ha debido a unas causas, que la emigración española las diversas olas de la emigración española han tenido unas causas muy particulares que pueden no reproducirse en el resto de países, y que la Administración debe ser siempre la que estudie estos casos particulares y se adapte a la emigración en este caso y no al contrario. Por poner un ejemplo, ahora tenemos una situación de la nueva ola de migración de una movilidad extrema, con lo cual también parte de las medidas que pedimos de adaptar protocolos de voto ERTA para residentes CERA y demás, cuando tienen esta movilidad, están relacionadas con esto. Tenemos mucha gente que pasa unos años en un país, les sale trabajo en otros años en otro, o sea, entonces los protocolos de voto tampoco están pensados para este tipo de situaciones. Y nos parece importante que se tome en consideración este estudio de base de lo que está pasando para poder legislar en base a ello. Y creo que con esto no me dejo nada. Solo reiterarles el agradecimiento por haber venido a escucharnos, por las propuestas. Pedirles, por favor,
que la reforma del voto exterior sea inexcusable. Llevamos muchísimos años sufriendo esta caída de la participación. Es muy desesperante desde el exterior estar votando una y otra vez sin ningún tipo de garantías de si nos van a llegar las papeletas. Para que se pueda ejercer una reforma adecuada y garantista, y bueno, y simplemente esperamos que todas estas intenciones se plasmen de verdad en una reforma final. Y estamos a su disposición en los meses de trabajo que quedan para cualquier tipo de detalle técnico que quieran discutir a fondo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Almena, por su presencia y por las explicaciones y contestaciones a las